Increíble pero cierto. Después de muchos esfuerzos por limpiar la imagen de la monarquía, la familia real se enfrenta a una nueva crisis. Un video compartido en la red ha sido el causante de que la aparentemente buena sintonía entre doña Leticia y doña Sofía se haya quedado en eso, aparente. Las imágenes a las puertas de la Catedral de Palma han dejado al mundo entero con la boca abierta. La madre del rey, desairada por su nuera y por nieta cuando trataba de hacerse una fotografía con las niñas. Una secuencia que ha dado la vuelta al mundo y ha provocado todo tipo de reacciones. Hacía mucho que no se escuchaban abucheos en un acto oficial, al menos que tuvieran que ver de forma tan directa con las actitudes de la primera familia. Bien es cierto que en los últimos tiempos el rey se ha enfrentado a situaciones un tanto complicadas por la crisis catalana, pero se trataba de manifestaciones que no estaban directamente relacionadas con su núcleo familiar, sino derivadas de la inestabilidad política. Imposible olvidar los pitos y críticas a Iñaki Urdangarín en su famoso paseillo hacia la audiencia de Palma cuando acudía como imputado por el caso Noos, cuya sentencia definitiva conoceremos en unos días. Unos gritos que estaban justificados si se tiene en cuenta las acusaciones a las que el entonces duque había de hacer frente. Caprichoso el destino que ha querido que el vídeo que ha hecho que ahora la popularidad de doña Leticia esté bajo mínimos fuera captado precisamente en el mismo lugar en el que su cuñado, a quien desde que fue defenestrado por la opinión pública no ha vuelto a ver, fue abucheado por primera vez. Crisis en la monarquía. La abdicación de don Juan Carlos tenía entre otros objetivos poner fin a la crisis que arrastraba la monarquía desde hacía algunos años y dar un aire nuevo y fresco a la corona. Una crisis motivada por el escándalo Urdangarín y las conductas poco apropiadas del entonces rey, como su relación con Corinna Thyssen-Wittgenstein o la cacería en Botsuana. Actitudes que motivaron el desprestigio de la institución y casi el rechazo por parte de una España en crisis muy molesta con su rey. Pese a que en el pasado hubiera sido algo impensable, a partir de 2012. Justo un año después de que estallara el escándalo Noos y a los meses del incidente de Botsuana, los abucheos se convirtieron en algo habitual en los actos en los que participaban los miembros de la familia real. La infanta doña Elena, entonces aún parte de la primera familia, fue la primera en sufrir las consecuencias. En mayo de 2012, la hija del rey fue recibida entre gritos y abucheos cuando acudió a la entrega de trofeos de la final del Masters 1000 de tenis de Madrid. Fue la primera pitada de las varias que se sucederían a lo largo del año. Hasta la fecha, la Casa Real había contado con el apoyo y el beneplácito popular y no se había visto en una situación de este calado. Solamente el monarca había sufrido algún que otro abucheo en encuentros de fútbol por parte de independentistas. Un escenario similar al que hasta ahora vislumbraba su hijo, que solo se enfrentaba a los abucheos de las minorías antimonárquicas. Los príncipes de Asturias fueron los siguientes en enfrentarse al rechazo popular. El 17 de septiembre, en la inauguración del curso escolar en un colegio público de Fuensalida. Fue la primera, pero no la última de las pitadas en su contra y, de hecho, los entonces herederos resultaron los más perjudicados. Un mes después, junto a la reina, fueron abucheados a su llegada al Teatro Campo Amor para la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Quien podía librarse de la quema era la esposa de don Juan Carlos, cuya reputación siempre había quedado intacta. Sin embargo, la furia popular alcanzó tal punto dicho año que hasta doña Sofía sufrió el escarnio público. Fue en noviembre, en la entrega de los premios Jaime I en Valencia. Desde el incidente de Botsuana y el estallido del escándalo Noos, la presencia de don Juan Carlos en actos oficiales se fue reduciendo de manera considerable. Pese a esta reducción, el monarca acompañado de su hijo no se libró de los abucheos y fue foco de una sonada pitada en el Vicente Calderón en junio de 2012, en la final de Copa de Fútbol entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Unos meses más tarde, la escena se volvió a repetir en el Bues Arena de Vitoria, durante la final de la Copa de Baloncesto entre el Barcelona Regal y el Valencia Basket. Los motivos de la disminución de la actividad del soberano eran evidentes. Por un lado, su estado de salud no era especialmente favorable, y por otro, los príncipes eran quienes mejor podían limpiar la imagen de la corona, aunque ello supusiese enfrentarse a la furia popular. Una decisión inteligente que culminó con la abdicación del monarca en 2014 y la recuperación paulatina del prestigio de la familia real. Sin embargo, nada parece para siempre, y el desencuentro de doña Leticia con su suegra en Palma no solo ha sido desafortunado e inoportuno, sino que podría costarle muy caro al monarca. En un momento en el que parecía que el reinado de Felipe VI comenzaba a consolidarse especialmente tras el golpe de efecto con motivo del referéndum catalán, esta situación vuelve a poner en riesgo la popularidad de la monarquía, ya que doña Sofía es uno de los miembros más queridos de la familia. Las primeras consecuencias ya se han visto, habrá que esperar a ver hasta dónde es capaz de llegar la marea.
increíble pero cierto. Después de muchos esfuerzos por limpiar la imagen de la monarquía, la familia real se enfrenta a una nueva crisis. Un video compartido en la red ha sido el causante de que la aparentemente buena sintonía entre doña Leticia y doña Sofía se haya quedado en eso aparente. Las imágenes a las puertas de la Catedral de Palma han dejado al mundo entero con la boca abierta. La madre del rey, desairada por su nuera y por nieta cuando trataba de hacerse una fotografía con las niñas. Una secuencia que ha dado la vuelta al mundo y ha provocado todo tipo de reacciones. Hacía mucho que no se escuchaban abucheos en un acto oficial, al menos que tuvieran que ver de forma tan directa con las actitudes de la primera familia. Bien es cierto que en los últimos tiempos el rey se ha enfrentado años y dar un aire nuevo y fresco a la corona. Una crisis motivada por el escándalo Urdangarín y las conductas poco apropiadas del entonces rey, como su relación con Corinna Fusain-Wittgenstein o la cacería en Botsuana. Actitudes que motivaron el desprestigio de la institución y casi el rechazo por parte de una España en crisis muy molesta con su rey. Pese a que en el pasado hubiera sido algo impensable, a partir de 2012. Justo un año después de que estallara el escándalo NOS y a los meses del incidente de Botsuana, los abucheos se convirtieron en algo habitual en los actos en los que participaban los miembros de la familia real. La infanta doña Elena, entonces aún parte de la primera familia, fue la primera en sufrir las consecuencias. En mayo de 2012, la hija del rey fue recibida entre gritos y abucheos cuando acudió a la entrega de trofeos de la final del Masters 1000 de tenis de Madrid. Fue la primera pitada de las varias que se sucederían a lo largo del año. Hasta la fecha, la Casa Real había contado con el apoyo y el beneplácito popular y no se había visto en una situación de este calado. Solamente el monarca había sufrido algún que otro abucheo en encuentros de fútbol por parte de independentistas. Un escenario similar al que hasta ahora vislumbraba su hijo, que solo se enfrentaba a los abucheos de las minorías antimonárquicas. Los príncipes de Asturias fueron los siguientes en enfrentarse al rechazo popular. El 17 de septiembre, en la inauguración del curso escolar en un colegio público de Fuensalida. Fue la primera, pero no la última de las pitadas en su contra y, de hecho, los entonces herederos resultaron los más perjudicados. Un mes después, junto a la reina, fueron abucheados a su llegada al Teatro Campo Amor para la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Quien podía librarse de la quema era la esposa de don Juan Carlos, cuya reputación siempre había quedado intacta. Sin embargo, la furia popular alcanzó tal punto dicho año que hasta doña Sofía sufrió el escarnio público. Fue en noviembre, en la entrega de los premios Jaime I en Valencia. Desde el incidente de Botsuana y el estallido del escándalo NOS, la presencia de don Juan Carlos en actos oficiales se fue reduciendo de manera considerable. Pese a esta reducción, el monarca acompañado de su hijo no se libró de los abucheos y fue foco de una sonada pitada en el Vicente Calderón en junio de 2012, en la final de Copa de Fútbol entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Unos meses más tarde, la escena se volvió a repetir en el Bues Arena de Vitoria, durante la final de la Copa de Baloncesto entre el Barcelona Regal y el Valencia Basket. Los motivos de la disminución de la actividad del soberano eran evidentes. Por un lado, su estado de salud no era especialmente favorable, y por otro, los príncipes eran quedando a situaciones un tanto complicadas por la crisis catalana, pero se trataba de manifestaciones que no estaban directamente relacionadas con su núcleo familiar, sino derivadas de la inestabilidad política. Imposible olvidar los pitos y críticas a Iñaki Urdangarín en su famoso paseillo hacia la audiencia de Palma cuando acudía como imputado por el caso NOS, cuya sentencia definitiva conoceremos en unos días. Unos gritos que estaban justificados si se tiene en cuenta las acusaciones a las que el entonces duque había de hacer frente. Caprichoso el destino que ha querido que el vídeo que ha hecho que ahora la popularidad de doña Leticia esté bajo mínimos fuera captado precisamente en el mismo lugar en el que su cuñado, a quien desde que fue defenestrado por la opinión pública no ha vuelto a ver, fue abucheado por primera vez. Crisis en la monarquía. La abdicación de don Juan Carlos tenía entre otros objetivos poner fin a la crisis que arrastraba la monarquía desde hacía algunos